Y vamos a abrir la Biblia en un libro que la última vez que me tocó compartir también prediqué de él. ¿Alguno se acuerda? Ezequiel. Ahora todo sí es verdad, Ezequiel. Vamos a abrir allí este precioso libro de un profeta llamado Ezequiel. Nos vamos a ir hasta el capítulo 37. Si no me equivoco, la vez pasada estuvimos tratando el capítulo 47. Ahora vamos a retroceder 10 capítulos. Si tienes tu Biblia bien, si no puedes seguir la lectura por aquí, por la proyección. Y dice así la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo para que mientras tu palabra es predicada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte, amén y amén. Se puede sentar ahora sí. En la predicación anterior estuvimos hablando también de Ezequiel, curiosamente de una de las visiones. Son varias las que en el ministerio profético de Ezequiel Dios le da. Y la semana pasada la vez pasada que me tocó compartir, les hablaba de esa visión que Dios trae sobre este hombre, que también dimos algunos datos de Ezequiel, ¿verdad? Un hombre como tenía su futuro asegurado, ya tenía escrito cómo iba a ser todo su futuro, pero en cuestión de unos años antes de que ocurriese todo aquello, de repente todo se truncó porque Babilonia vino y los invadió. Bueno, todo aquello que ya saben, y si no lo saben pueden ver de nuevo la predicación. Y estuvimos hablando de esa visión que cogen a Ezequiel y lo llevan hacia la puerta del templo, y de debajo de la puerta empieza a salir unas aguas que empiezan a correr, y sobre esas aguas se puede caminar mientras te llega el agua por los tobillos. Puedes seguir avanzando y que esas aguas te lleguen por las rodillas, puedes seguir avanzando y que te lleguen por la espalda, por los lomos, o por el contrario, también puedes seguir avanzando y abandonarte a las aguas de Dios, a esas aguas salutíferas. Ahí estuvimos detallando un poquito esa visión, qué significa, cómo interpretarla y cómo llevar esa palabra a día de hoy. Y en esta ocasión vamos a estar tratando sobre otra visión que Dios trae sobre este hombre, sobre el profeta Ezequiel. Y esta visión es conocida como la visión del Valle de los Huesos Secos. Creo que es una de las visiones más conocidas. Esta historia de la Biblia, esta visión, aún se la narramos a nuestros hijos en la escuela dominical, ¿verdad? Es muy conocida. Pero antes de meterme en faena, quiero aclarar algo bien importante, y es que muchas veces se predica sobre esta visión para decir cómo Dios trae vida sobre algo que está seco, sobre algo que está muerto. Y está bien que usemos esta historia para ilustrarlo, porque así es Dios. Dios es un Dios que nos da vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y vida en abundancia. Y usar esta visión para enseñar esto, oye, pues está bien,
Pero siempre y cuando entendamos que esta visión no habla de nosotros. Esos huesos secos no somos ni tú ni yo. Esta visión, como Dios se lo deja claro a Ezequiel, esos huesos que se encuentran en ese valle, esos huesos amontonados, tiene que ver con el pueblo de Israel. Dice la Biblia en Ezequiel 37:11, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Y Dios le está mostrando a Ezequiel en una visión un valle, pero no un valle de esos bonitos para dar un paseo, para pasar una tarde romántica, no, un valle que está lleno de huesos, unos huesos secos. Era como una especie de fosa común donde decenas, centenas, millares de cadáveres se amontonaban unos sobre otros, y Dios le estaba mostrando que de esa misma manera que estaban esos huesos secos ahí, así estaba el estado espiritual del pueblo. Dios le dijo a Ezequiel, mira este valle, esta es la casa de Israel. Así están secos, así están muertos espiritualmente. Y no solo espiritualmente, sino que también tenía que ver con el ejército del pueblo. También estaban secos, muertos en batalla. Aquel ejército poderoso que un día pudo contra grandes enemigos y pudo conquistar la tierra y pudo vencer a bastantes enemigos, ahora está totalmente seco, totalmente acabado. Era una visión, era una imagen totalmente horrenda. Es como si una enorme batalla se hubiese llevado a cabo en ese valle y todos los soldados que habían muerto se amontonaban y por ahí nadie pasaba a recoger esos cuerpos, sino que con el pasar del tiempo se secaron y quedaron montañas de huesos. Tengo que recordar que esta visión la trajo Dios a Israel en un tiempo malo, en un tiempo donde el pueblo estaba bajo la esclavitud, bajo el cautiverio del imperio babilónico. Babilonia se había llevado cautivos a los judíos y en medio de ese cautiverio, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa mala temporada que le tocó vivir al pueblo de Israel, Dios trae esta visión de los huesos secos. Bueno, quiero aclarar algo. Los huesos no estaban secos. Dice el texto que estaban muy secos. En Ezequiel 37:2 dice, por cierto, secos en gran manera. Y es que una cosa es que algo esté seco y otra cosa es que esté seco en gran manera. Para que una persona se descomponga completamente, solo hasta quedar huesos secos, puede pasar muchísimo tiempo, muchísimos años. Es cierto que el cuerpo humano se descompone rápidamente una vez fallece. Recuerden la historia, por ejemplo, de Lázaro. Cuando él muere, el Señor llega a los 3 días y le dice a una de las hermanas, quita la piedra. Él le dice, Señor, ¿cómo vamos a quitar la piedra si dentro está mi hermano desde hace 3 días y ya está fallecido y ya huele, ya hiede? Porque el cuerpo en cuestión de horas empieza a descomponerse, en cuestión de días empieza a desintegrar, pero son años y años lo que tarda un cuerpo en quedarse solo en los huesos. Así que esta visión tenemos que entenderla de la siguiente manera. No solamente Dios estaba mostrando al profeta Ezequiel el estado espiritual del pueblo, sino que también le estaba mostrando que el pueblo no había hecho nada por mucho tiempo para salir de esa situación. No se habían esforzado en salir de esa crisis espiritual. Parece como que se habían quedado tranquilos. Saben que están mal, pero no hacen nada por salir de ahí. Todos podemos pasar por momentos duros. Creo que la frase, es más, es que la quería haber cambiado, pero bueno, ya a última hora no la cambié. Porque no es que todos podamos pasar, sino que todos pasamos por momentos duros, por momentos difíciles. La Biblia no oculta esto. Algunos cristianos parece como que si están atravesando un momento difícil, un momento de duelo, un momento malo, sin quizá no tener motivo, desanimado, una depresión, lo que sea, como que lo quieren ocultar, porque piensan que no es normal que estén pasando eso. Yo he estado incluso en velatorios donde cuando entro, me acuerdo un viudo que cuando me vio entrar se levantó y, pastor, ¿qué tal? Digo, no, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? No, yo bien. Digo, no estás bien. ¿Qué problema hay? La Biblia no oculta los tiempos malos. La Biblia dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
Pablo ya está diciendo que vienen días malos y habiendo acabado todo, ¿cómo hay que permanecer después del día malo? Firmes. Pablo no solamente ya nos deja claro, Pablo no está diciendo mentiras, Pablo no está vendiendo un evangelio falso de ven al Señor y todos tus problemas se acabarán, esas blasfemias que dicen por ahí, no. Pablo habla claro y le dice, miren chicos, prepárense porque vienen tiempos malos a veces. Prepárense porque aún en el cristianismo, aún en el Señor, vienen tiempos malos. Es más, nuestro Señor dijo que este camino es el estrecho. Si quieres comodidades, vete al mundo. Si quieres problemas, ven a Cristo. Y entonces Pablo, que no oculta la verdad, dice, vienen días malos. Y Pablo no solamente nos advierte de esa situación, sino que también nos dice que tenemos que prepararnos, y atentos a esto, por favor. Tú como creyente tienes que prepararte para el día malo. Porque si no tienes una preparación previa al día malo, que ya estás avisado, ya estás avisada de que a veces vienen esos días, si no te preparas previamente, eso te hundirá. Porque la idea del día malo es que cuando haya terminado, porque el día malo termina, esa temporada no es para siempre, eso tiene una fecha de caducidad, cuando eso termine, estés firme, dice Pablo, y te tienes que preparar antes, porque si no te preparas, ¿qué pasa? Te hundes. Hace unos cuantos años atrás, ya hace unos cuantitos, 15, no recuerdo, un tiempo atrás, Damaris y yo fuimos a África en un viaje con unos misioneros y fuimos con la idea porque allí se estaba haciendo una iglesia, un tabernáculo de reunión, como le llamaban allí, en una población que se llama Kribi, vamos a apagar los móviles por favor, en una población selvática de Camerún que se llama Kribi. Y allí fuimos no solamente a aportar, llevamos una muy buena ofrenda de la iglesia de Tenerife, muy generosos muchos hermanos, y lo llevamos. Y no solamente llevamos este dinero para allá para que pudiesen construir el templo, sino que yo dije, yo quiero ayudar, yo quiero echar una mano. Y claro, aquellos, lo voy a decir con todo el respeto y todo el cariño, aquellos negritos cuando ven a un gordito, a un gordito blanco llegar y encima que llevábamos dinero que no era nuestro, no era de mucha gente, para ellos éramos como los superhéroes. Y encima cuando dije, yo quiero trabajar, yo no vengo simplemente aquí a decir lo que hay que hacer, yo no vengo simplemente aquí a dar un dinero, yo vengo a trabajar. Y honestamente te lo digo, yo cuando vi a aquellos negritos, flaquitos, chiquititos, yo que vengo trabajando desde los 13 años cargando y cargando, y yo digo, estos no me aguantan ni media jornada. Así que ahí estaban poniendo las zapatas, ahí estaban poniendo todas las bases, les faltaba un poquito y ya iban a empezar a poner los bloques. Y yo llegué, yo quiero echar una mano. Sí. Digo, bueno, vamos, ¿qué hay que hacer hoy? No, lo que hay que hacer es acabar de poner las zapatas. Ok, hay que hacer el hormigón. Ok, ¿cuándo viene el camión? ¿Qué camión? Digo, el camión del hormigón, que venga con la manguera, tiramos lo que hace falta aquí ya para poner las zapatas y empezamos a poner los bloques. Me dice, no, mi hijo, aquí no hay camión. Aquí el hormigón se hace a mano. Digo, bueno. Y entonces me pusieron para un lado, para allá, en un sitio enorme, y a tirar grava, piedra, arena, agua, cemento, y hacer allí hormigón a mano. A la media hora yo ya no sentía la espalda, yo ya no sentía las lumbares. Y entonces estaba recién casado, yo miré a Damaris, tenía que guardar la compostura, tenía que ser ese macho alfa que ella esperaba que yo fuese. Y entonces le dije a aquellos negritos, sigue tú, yo quiero hacer otra cosa, porque quiero probar a hacer varias cosas. Salí, me escaqué de ahí como pude, como bien pude, salí un poco ya con la autoestima por los suelos, y entonces le dije a otros, bueno, ¿qué más hay que hacer? Me dice la ferralla. La ferralla, para quien no sepa, tampoco te quiero aburrir, es el hierro que se pone en medio del encofrado, del hormigón, para que todo aguante bien. Y yo le digo, bueno, está bien, ¿dónde está la máquina que dobla? Y dice, no, mira, aquí no hay máquina. Aquí la ferralla se corta a mano y se dobla con unas maderas que ellos tenían allí. Y yo me puse a doblar unos hierros y no podía. Y venía un chiquito flaco, negrito, flaquito, y eso lo hacía con una mano y yo decía, ¿pero cómo lo hace? Y yo para quedar bien lo intentaba y me hice unas llagas aquí tremendas. Y entonces dije, está bien, lo haces bien, sigue que yo voy a hacer otras cosas. Digo, me voy a poner a poner bloques. Nunca lo he hecho, no tiene que ser tan difícil, coger unos bloques, ponerlos y ya está. ¿Dónde están los bloques? ¿Cuándo vienen los bloques? Me dice, no, los bloques hay que hacerlos. Digo, pero aquí no tiene una ferretería donde tú vayas y compres los bloques. Dice, no, mi hijo, aquí se hacen los bloques. Digo, venga, vamos a hacer los bloques. ¿Dónde está la concretera para hacer el cemento? Dice, no, mi niño, aquí el cemento es a mano. Yo venía ya de hacer el hormigón, venía con la mano abierta de hacer la ferralla. Y me ponen a hacer ahí la mezcla de cemento al sol, no sé cuánto, 40 y pico grados, pasando un calor y una vergüenza.
porque aquellos negritos no soltaban ni una gota de sudor y yo ya iba por la segunda o tercera camisa, empapado de sudor, empapado de vergüenza, ya no sabía dónde meterme. Y empiezo a hacer la mezcla y luego me acuerdo perfectamente aquel molde de hierro que pesaba 27 kilos cuando tú lo rellenabas con esa mezcla y tenías que levantarlo, dejarlo caer para que la mezcla se asentase bien y luego levantarlo y llevarlo, porque tú haces el bloque aquí, lo tienes que llevar como cruzando la carretera para allá para dejarlo secar ahí unos cuantos días para luego poner. Mira, ahí está mi mujer y sabe que no estoy mintiendo en absolutamente nada. Y así yo cada vez que cogía ese molde de cemento, la espalda ya me iba a reventar y yo caminaba y no lo podía tirar. Había mucha gente mirándome, mi mujer estaba recién casada, iluminada sus ojos diciendo, este es el hombre que Dios me ha entregado. Yo no podía dejar caer eso, pero llegó un momento que yo le dije a los misioneros con los que fuimos, no, llévame al hotel, por favor. Encima, gracias a Dios, tenía que predicar esa tarde en una iglesia, le dije, necesito orar. Necesito descansar, era la realidad. Esa noche, ustedes se reirán o no, pero yo lloraba del dolor de espalda que tenía y me daban por primera vez en mi vida unos calambres aquí detrás. No sé a cuántos le han dado calambres en el muslo por la parte de atrás. Eso era, yo ya perdí toda la compostura, toda la dignidad con mi mujer y yo lloraba y gritaba en esa cama y yo decía, pero ¿quién me mandará esto? Y al día siguiente el misionero con el que fui te dice, ¿tú te das cuenta por qué yo no hice nada? Porque no vine preparado, me dijo. Yo no me preparé meses atrás para aguantar este tute. Y a veces no nos preparamos para un día malo y cuando viene ese día acabamos como acabamos. Viene una prueba y en vez de permanecer firme nos arruina. Viene una prueba, ya sea en lo personal, en lo ministerial, en lo matrimonial, en cualquier área de nuestra vida y en vez de fortalecernos, desaparecemos de la iglesia y no venimos más. Porque la prueba ha venido y como no nos hemos preparado, nos tumba. La preparación para el día malo es antes del día malo, no durante. Mucha gente viene, yo vine así la primera vez a la iglesia, pero mucha gente viene por primera vez a la iglesia, no todos, pero casi todos, porque tienen problemas, porque están enfrentando el día malo y vienen a que Dios les solucione. Y si es tu caso, has venido al mejor lugar, has venido al Dios vivo y poderoso que puede arreglar ese problema. Pero la preparación es antes. Ahora vamos a hacer lo que podamos, ahora Dios va a obrar un milagro y lo va a hacer, pero la preparación para el día malo es antes. La armadura no se pone durante el día malo, la armadura se pone el día antes. Déjame decirte que caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Atravesar momentos difíciles es totalmente normal. No te preocupes, no te angusties si estás atravesando momentos difíciles. Pero eso sí, sal de ellos cuanto antes. La Biblia dice que hay un tiempo para llorar. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 4 dice, tiempo para llorar. Y esto ya se los he dicho más de una ocasión. ¿Qué hay que hacer en el tiempo de llorar? Llorar. Endecharse, llorar. Como si tienes días que no quieres ni salir de la cama. ¿Cuántos han tenido esos días? Que quizás sin saber por qué, no te estoy hablando ni siquiera de pecado, o sí, pero ni siquiera de pecado. Días que no te apetece salir de la cama y estás llorando y te sientes avergonzado, avergonzada porque dices, es que yo soy cristiano, ¿cómo me puede estar pasando eso? Bueno, es que hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo en la vida donde vamos a llorar, donde vamos a estar mal. Pero es un tiempo. La Biblia no dice que la vida es para llorar, sino que hay un tiempo para llorar. Y ese tiempo tiene un inicio y tiene un final. Está bien que llores por la situación que sea, pero tiene un final. Pero el pueblo de Israel parece que permaneció por mucho tiempo en ese estado, en ese valle, y no le quiso ponerle remedio a su sequedad, a su malestar espiritual, y se secaron en gran manera. Oye, y qué casualidad que la visión fuese en un valle. Dios no le mostró a Ezequiel una montaña, una orilla de la playa, se lo llevó a un valle. Y todo tiene un porqué, de la misma manera que le llevó a la puerta del templo para que viese esas aguas correr, ahora se lo está llevando a un valle. Y es que los valles en la Biblia a menudo representan los momentos difíciles. Los valles en la Biblia representan los momentos de prueba. Pero los valles, escuchen, está para atravesarlos. No para permanecer en ellos.
Dice la Biblia en Salmos 84:6, atravesando el valle de lágrimas, no permaneciendo. ¿Qué hay que hacer en el valle de lágrimas? Atravesarlo, y mientras atravesamos lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos, pero lo atravesamos, entramos por el principio, salimos por el final y se acabó. Llega un día que ese valle de lágrimas se termina. Tenemos que atravesar el valle de lágrimas, no permanecer en él. Si no luchas por salir rápido del valle, los momentos de tristeza, de los momentos de desesperación, eso al final te pasa como al pueblo de Israel, que te secas en gran manera. El salmista dijo en el Salmo 32:4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese verdor, ese frescor que Dios te ha dado, si no lo cuidas, se puede convertir en sequedades de verano. Los malos momentos son para atravesarlos, no para permanecer en ellos. Y aunque ellos estaban secos espiritualmente, muy secos, secos en gran manera, dice la Biblia, la visión acaba diferente. Qué hermoso. Dice el versículo 12 de Ezequiel 37. Así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Fíjate, porque la visión empieza con un valle lleno de cadáveres, lleno de huesos secos en gran manera, pero termina con esos mismos huesos llenos de carne, de tendones y aún de espíritu vivificante. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es posible que empezase esta visión con muerte y acabase con vida? ¿Cómo es posible que la visión de Ezequiel fuese huesos secos en gran manera, huesos muertos, y de repente continúas leyendo y termina con huesos con vida, personas con vida? Y yo he anotado dos respuestas a esta pregunta. Lo primero es por la palabra de Dios. La palabra les trajo vida. Ezequiel 37:4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Dios le dijo a Ezequiel, háblale a los huesos secos, a esa gente que está estéril espiritualmente, a esa gente que está apagada en el Señor, y diles, escucha la palabra de Dios. Huesos secos, escucha lo que Dios tiene para ti. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33, que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mi querido hermano, este libro no es un cuento de hadas, no es un tebeo, no es un periódico. Este libro es la viva palabra de Dios que trae vida para tu alma, que trae vida para tus huesos, que trae vida para tu espíritu. Y así lo tenemos que creer. La palabra de Dios nos puede hacer renacer. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios te puede hacer renacer. Es la palabra lo que nos trae vida. Es la palabra de Dios lo que tú necesitas. No son consejos de personas. No es una terapia con no sé quién que si lo hace me parece estupendo. No son no sé qué cosa otra. Lo que tú necesitas, oíd huesos secos la palabra del Señor. Pedro le dijo en un momento dado al Señor, cuando el Señor le invitó a irse, ¿no estás cómodo tampoco con lo que te digo? Mira qué puertas tan grandes tenemos ahí, le dice el Señor. Y Pedro le dijo, mira Señor, ¿a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde voy a ir? Sé que es verdad que a veces tu palabra es dura. Sé que a veces tu palabra eres como ese martillo que quebranta mi orgullo. ¿A cuántos la palabra le tira por los suelos el orgullo? A los demás, gloria a Dios, que no tienen orgullo. Yo que a veces ese orgullo quiere salir, la palabra viene y me da 3 repasos de arriba abajo. Y miro la puerta y digo, mira, un 2x2 de puerta voy a salir, y luego digo, pero ¿dónde voy a ir yo, muchacho? Si solo tú, mi Dios, tienes palabras de vida. La palabra de Dios es lo que trae vida. ¿Y cómo es posible que esta visión empezase con muerte y acabase con vida?
El primer motivo es la palabra de Dios. Y el segundo es que cuando Dios aparece, todo cambia para bien. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esto no es para todo el mundo, esto es para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, no con la iglesia, escuchen esto, aprendan a diferenciar, Cuando uno tiene un encuentro con Dios, no con el pastor, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, su historia cambia. Su vida cambia por completo. Da igual cómo estabas, aun si estabas seco espiritualmente, que si tú te acercas a Dios en esta tarde, tu vida cambia. Gloria a Dios que al final Dios lo arregla todo. Amén. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la vida? Pero no, espera, piensa antes de hablar. Entre esto y esto ha de haber un filtro. Piensa, no digas amén porque es lo que toca, porque es la costumbre, es el protocolo. Piensa y sé honesto. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la vida? ¿A cuántos Dios le ha arreglado la vida? ¿Y sabes qué? Esto no es por nosotros. Dios no nos ha cambiado la vida porque ahora nosotros hemos venido a la iglesia y ahora intentamos ser mejores personas, intentamos hacer buenas obras, hemos intentado dejar el pecado, hemos intentado coger buenos hábitos. No se trata de nosotros, te lo voy a decir bien alto, fuerte y claro, esto es por su gracia. Esto no se trata de ti, de tu esfuerzo, de tu querer, esto es por la gracia de Dios. Si tú estás aquí, Dios te ha cambiado la vida, es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia y no por nosotros. Es por su gracia que nosotros estamos aquí. Porque si fuera por nosotros, es por su gracia, porque Dios lo arregla todo. Dios es un Dios bueno que no solamente nos perdona, que gloria a Dios por ese perdón de pecado, sino que además la Biblia dice que Dios endereza todo lo que tú y yo hemos torcido. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todo lo que nuestros pecados ha doblado, todo lo que nuestros errores ha torcido, todo lo que nuestras equivocaciones hemos torcido, Dios lo arregla todo. Si tú lo reconoces en tu vida, lo reconoces en todas las áreas de tu vida, Dios lo arregla todo. Dios arregló el pecado de Adán y de Eva. Dios arregló la metedura de pata de Abraham con Agar. ¿Qué hiciste, Abraham? Si tenías una promesa, mi hijo. Si yo te había dicho, yo mismo, ni siquiera, no mandé a nadie, yo mismo te dije, te prometí, ¿qué hiciste? Pero Dios lo arregla todo. Arregló el accidente que Moisés tuvo con aquellos egipcios, ¿se recuerdan? Y tuvo que huir Moisés y al final mira cómo lo arregló el Señor. Arregló las malas decisiones de su pueblo en el desierto. Dios arregló el grave pecado del rey David. Dios arregló el mal testimonio de Pedro cuando le negó 3 veces. Dios arregló las dudas de Tomás, arregló incluso la mala fama de Pablo antes de convertirse, porque una vez más te digo, Dios lo arregla todo. No importa si estás seco como el pueblo de Dios en esa ocasión. No importa si te encuentras ahora mismo más distanciado de Dios que nunca. No importa si recuerdas con añoranza ese tiempo que estaba bien afianzado en el Señor y hoy te encuentras bastante lejano de Dios. No importa si estás seco como el pueblo de Israel. No importa si estás desanimado, si estás enfrentando pruebas durísimas que jamás pensaste pasar. No importa, incluso escuchen esto, algunos escuchen esto. No importa si estás envuelto en el peor de los pecados, que si hoy decides acercarte a Dios, Dios lo arregla todo. Si tú en esta tarde decides acercarte a Dios y a su palabra, Dios lo arregla todo. Solo tienes que hacer lo que hicieron estos huesos. En el versículo 4, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Oye esta palabra. Déjate de estar escuchando el mundo, déjate de estar escuchando lo que te dicen los amigos, las amigas, los vecinos, los compañeros. Oíd la palabra del Señor. Para salir de cualquier mala situación tienes que oír la palabra de Dios, porque a través de su palabra Dios lo arregla todo. ¿Cuántos descansan en esa promesa? En esa promesa de que Dios puede enderezar todo lo que mis errores y mis pecados han torcido. ¿Cuántos descansan en esa promesa?
Yo puedo descansar en esa promesa. Pero oye, ¿qué necesidad hay de llegar a ese estado de los huesos secos? Sí, si te equivocas, Dios lo arregla. Pero ¿y qué necesidad de llegar a equivocarte cuando hay un camino que evita eso? ¿No era mejor obedecer la palabra de Dios antes de esa decisión? ¿No era mejor obedecer la palabra del Señor antes de coger ese camino? Tú tienes que estar de acuerdo conmigo, y aunque digas que no, sé que es así, que antes de una crisis espiritual, antes de una caída en pecado, antes de una muerte espiritual, Dios siempre nos advierte. Dios no te deja caer sin antes avisarte. La Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 7, que no hará nada el Señor si no se lo revela antes a sus siervos los profetas. Sé honesto contigo mismo. Esas veces que has caído, a que Dios te ha advertido. A que Dios, a través de lo que quiera que sea, de una predicación, de un hermano, de un consejo, de alguien, incluso alguien inconverso, como quiera que sea, tú sabes cuando Dios te habla. Y cuando Dios te dice, cuidado, no sigas por ahí. Lo que pasa es que hacemos oídos sordos. Dios nos pone unas señales en el camino y hacemos oídos sordos. Y luego pasamos, nos chocamos, ¿y de quién es la culpa? Cuando yo me saqué el carnet de conducir, y pensaba, como todos los nobles, como todos los novatos, que era el mejor conductor. Yo iba conduciendo con ese coche que me regalaron mis padres. Iba conduciendo y en una rotonda un coche me impactó. Tampoco fue mucho, pero quiero exagerar un poquito. ¡Pum! Y me golpeó. Y yo me bajé. ¿Y qué hiciste? Me dice. ¿Cómo que qué hice? ¿Qué hiciste tú? Me dice. Yo, no, pero si la culpa es tuya. No. Mira hacia detrás. Eso es un ceda al paso y te la acabas de saltar. Tenías una señal y la has pasado por alto y ahora han venido las consecuencias. Y muchas veces Dios nos pone señales en el camino. ¿A cuántos Dios le ha puesto alguna señal en el camino y les ha dicho y les ha puesto no un ceda al paso, un stop, un semáforo en rojo y una barrera? Y aún así, ¿qué hacemos? Seguimos. Y luego viene el golpe. ¿Y por qué? Tú lo sabes. Yo a los hermanos les puedo engañar y decir, no sé por qué me ha pasado eso. ¿Será que el Señor me está probando? Tú sabes que te has saltado un ceda al paso. Tú sabes que Dios te advirtió antes. Tú sabes que Dios, sea como sea, así sean sueños, así sea hablando a tu corazón, así sea a través de una predicación, de una palabra, así sea a través de lo que quiera que sea, sabes que Dios te lo estaba diciendo. Y Dios te estaba diciendo, ojo, no sigas, hay un ceda al paso, respeta las señalizaciones puestas por Dios. Antes de esa muerte espiritual de Israel, Dios había avisado al pueblo. No es que ahora de repente había ahí un valle con una fosa de huesos secos y uy, ¿cómo ha llegado hasta aquí? No, ustedes saben cómo han llegado hasta aquí, les decía Dios. Ustedes lo tienen clarísimo. Ahora si quieren nos lamentamos, nos llevamos las manos a la cabeza y buscamos culpables, pero ustedes saben tan bien como yo que yo les avisé. Si tú te lees el libro de Ezequiel, te vas a encontrar a un Dios muy enfadado con este pueblo por el pecado de ellos y estaban dispuestos a destruirles. Pero antes de destruirles, ¿sabes lo que hizo Dios, verdad? En Ezequiel capítulo 22, versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombres, fíjate qué curioso que no dice hombres, y busqué entre ellos, entre todo ese pueblo, entre toda esa multitud, entre todos esos millares de personas, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Mira, la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. La justicia de Dios tenía que castigar al pueblo, pero la misericordia de Dios estaba buscando de dónde agarrarse para no hacerlo. Estaba buscando al menos a un hombre entre millares, a uno simplemente que intercediera, que se pusiera en la brecha. Esa misericordia de Dios buscando cómo puedo hacer para no destruir a este pueblo. Por eso buscaba hombres, mujeres que se pongan a la brecha. Dios dijo, si puedo encontrar tan solo a una persona que se ponga en pie y comience a clamar y se ponga a la brecha, yo salvaré este pueblo. Porque Dios lo puede cambiar todo siempre y cuando haya alguien que ore. Desde el principio de la Biblia hasta el final te vas a dar cuenta que Dios no hace nada si no hay un hijo que ora, si no hay una persona que ore. Pero tú sabes lo más triste de todo esto. Que el versículo 30 de Ezequiel 22 dice, y busqué entre ellos hombre y no lo hallé.
Una sola persona quería encontrar. Y no lo hallé, dice el Señor. Entiende algo, por favor. Dios está enemistado con el pecado, pero también con el pecador. El salmista dice en el Salmo 7:11 que Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y la justicia de Dios quiere caer sobre ese impío. La justicia de Dios quiere caer sobre ese pecador. Pero la misericordia de Dios está buscando a un hombre, a una mujer que se ponga en pie, se ponga en la brecha y comience a clamar. Esa misericordia de Dios está instigando, está buscando algún corazón valiente, un hombre, una mujer de Dios que quiera levantarse y clamar y ponerse a la brecha y clamar por todas esas personas que están secas. Porque solo la oración evita la destrucción. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, cuando Dios quería destruir Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo Dios? ¿Recuerdas qué hizo? Recuérdamelo tú a mí, a ver si él sabe. ¿Qué hizo Dios antes de destruir Sodoma y Gomorra? Buscar justos, sí, pero podemos especificar un poco más, pero ¿es así? Se lo dijo a Abraham. Dice que Dios va donde Abraham y le dice, Abraham, no, mira que pasaba por aquí y te comento, es que voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Tú crees que Dios hace eso simplemente para tener una conversación? ¿Tú crees que algunos dicen, no, porque era amigo de Dios? Bueno, no te quito razón, Abraham era amigo de Dios, vale. Pero Dios buscó a Abraham para comentarle que su justicia tenía que destruir estos lugares, porque sabía que Abraham se iba a poner en pie y se iba a poner a interceder por Sodoma y Gomorra. Dios no fue con el chisme a Abraham para decirle, para presumir, para contarle. Dios estaba buscando dónde agarrarse, a qué hombre, a qué mujer de fe puedo tocar yo en esta tarde, que sepa que lo que le voy a decir sirva para algo, más allá de para decir Dios me habló. Eso no es importante. Dios está buscando a alguien como Abraham que se acerque y le diga, mira, mi justicia tiene que destrozar este asunto, mi justicia tiene que caer sobre esta persona, mi ira tiene que caer sobre esta persona, pero mi misericordia está buscando dónde agarrarse. Y Abraham enseguida, como verdadero hombre de Dios, se pone en pie y le dice, espera un momento, Señor. ¿Cómo vas a destruir Sodoma, Gomorra, si puede ser que allí haya 50 justos? Todos sabemos la historia, no había 50, ni 45, ni 30, ni 20, ni 5. Pero al final, por lo menos, la intercesión de Abraham salvó a Lot y a su familia. Luego la mujer quedó en el camino, pero lo salvó. La intercesión de Abraham logró la destrucción. Los ojos de Dios están buscando hombres y mujeres que oren. Tú y yo vemos tanta maldad en este mundo, no para decir, ¿cómo están las cosas? Es que vamos de mal en peor. Esas conversaciones que parece que nos gustan, nos llaman. Dios nos está llevando a esos valles de huesos secos, no para decir cómo está la cosa, cómo está la vida, y peor se va a poner, dice aquel, sino para decirle a esos huesos secos, hey, escucha palabra del Señor. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Dios está buscando gente que ore. Dios no busca gente que cante bien, aunque es necesario, ¿verdad, Jorge? Qué bueno que cante bien. Hay algunas personas que quieren estar en la alabanza, pero de Ujier están mejor, ¿a que sí? Aquí no se le cierran las puertas a nadie, pero hombre, el talento tampoco está reñido con la afinación. Se le canaliza a otro servicio. Fuera de bromas y de tonterías, Dios no está buscando gente que cante bien. Dios no está interesado en gente que predique bien. Dios no está interesado en gente que haga buenas obras. Dios está buscando personas que se levanten y se pongan en la brecha y oren por esos huesos secos, por esas personas necesitadas, por esas familias vacías, destrozadas, matrimonios que no pueden ni quieren seguir continuando. Y Dios está buscando gente que en esta tarde se ponga de pie para clamar por ellos. La iglesia primitiva logró lo que logró porque ellos eran gente que oraban. Ellos no eran gente preparada. Cuando tú estudias la vida de los apóstoles, de los primeros discípulos, te das cuenta cada cual era peor. Eran gente sin estudios, sin letras, y la gente lo sabía. En Hechos capítulo 4, versículo 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Cómo es posible que
Dios obra a través de esta gentuza? ¿Cómo es posible que hable a través de este hombre que ni se le entiende? Si es de Galilea, si no tiene estudios, es del vulgo, es del montón, no es de la realeza, no viene de la tribu de Leví, no es sacerdote, no es ni siquiera levita. No tenían grandes capacidades, eran hombres con dudas, con luchas con su pecado, gente que no tenía ni plata ni oro. Si analizamos, por ejemplo, ese primer mensaje de Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, cuando es derramado el Espíritu Santo, y dice que Pedro valientemente se pone en pie y empieza a predicar un mensaje. Por cierto, un mensaje que si tú lo estudias te vas a dar cuenta. Pedro analiza un poquito mejor, se nota que no te lo has preparado bien, se nota que no hay horas de estudio. Ahí, Pedro, acabas de decir lo que te ha salido nada más, pero eso no es un bosquejo bien elaborado, no tiene los 3 puntos que tiene que tener un buen mensaje, una conclusión, un llamado. No, Pedro, yo creo que no te lo has preparado bien. Sin embargo, ese mensaje de una persona no preparada, pero que oraba, cuando habló, se entregaron 3,000 personas al Señor. 3,000 personas al Señor. Y no es por un llamado a la acción, un protocolo que tiene la iglesia para que al final del culto la gente se entregue, sino que dice en Hechos capítulo 2, versículo 37, que toda esa multitud al oír esto, miren esta palabra, se compungieron de corazón. Cuando escucharon a este hombre sin estudios, con quizá un mal testimonio, donde muchos de ellos sabían que Pedro acababa de negar al Señor 3 veces, sin embargo esas palabras de aquella persona sin letras les compungió el corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Dime, ¿qué hago? Compungir significa perforar hasta atravesar. Las palabras de Pedro atravesaron hasta perforar el corazón de la audiencia. ¿Y sabes por qué? Porque era un hombre de oración. Es la oración lo que va a traer salvación a los tuyos. Escuchen esto. No es un sistema de la iglesia, un trabajo, cómo hacemos, cómo dejamos de hacer. Es la oración lo que va a dar vida a los familiares, a los amigos o conocidos que están en los huesos espirituales. Es la oración lo que lo arregla todo. Alguien me decía el otro día que se sentía mal porque no tenía tiempo para servir. Porque el trabajo le impedía muchas veces venir a los cultos y claro, me dio tanta pena porque entiendo la situación de esta persona que yo le dije: bueno, pero escúchame una cosa, ¿tú estás orando por la iglesia? Me dice: por supuesto, todos los días. ¿Tú estás orando por las peticiones que ponemos como iglesia? Por supuesto, todos los días. ¿Tú estás orando por mí como pastor, por los pastores? ¿Estás orando por Rey? ¿Estás orando por los pastores de esta iglesia? Que Dios nos mantenga en santidad, que Dios nos guarde de toda tentación, de todo peligro. Por supuesto, todos los días. ¿Tú estás orando por toda la iglesia y por todas las situaciones? Sí. ¿Y por qué te sientes mal? Estás haciendo mucho más que otros. Porque la oración es lo más importante que puedes hacer. Y cada uno de nosotros somos como Ezequiel en esa visión. Estamos en medio de un valle lleno de huesos secos que representan a familias secas, familias destruidas, matrimonios insostenibles, personas vacías, situaciones, problemas. Y solo vamos a poder dar vida a todos esos huesos orando para que Dios traiga su palabra. La iglesia está para clamar, la iglesia está para orar. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor nuevamente? Claro que hay unos acontecimientos que se tienen que dar. Primero, que se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Hay ciertos acontecimientos que se tienen que dar para que ese momento ocurra. Pero el principal motivo por el cual el Señor no ha venido, el principal motivo por el cual el Señor no retarda su promesa, es que es paciente para con nosotros, para con todos. Y no quiere que la gente que está seca se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no ha venido es porque nosotros quizá, solo quizá, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La iglesia está enredada en muchas cosas, menos en lo importante, la salvación de las almas. Y Dios nos está llevando a esos valles. Cada día de mi vida Dios me lleva a una casa, a una familia, a un matrimonio, a un joven que está vacío. Cada día de mi vida Dios me lleva a esos valles de huesos secos. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que orar. Tengo que orar por esas personas. Tengo que levantarme a interceder por esas personas. Así que, iglesia, este mensaje va en 2 direcciones. Tómate el mensaje por alguna de estas 2 direcciones.
Es un llamado a la iglesia para orar. De la misma manera que Dios le pidió a Ezequiel interceder por los huesos secos, así Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que intercedamos. Que haya hombres, mujeres valientes que se dejen de jugar a ser cristianos y se paren en la brecha a interceder por esas personas. Y la segunda dirección de este mensaje es un llamado a aquellos que se sienten secos. En esta visión está Ezequiel y los huesos. Si estás en la posición de Ezequiel porque estás firme, estás fuerte, gloria a Dios, siga así, pero intercede, clama, ponte en la brecha. Pero si quizás te sientes como esos huesos secos, vacíos, secos en gran manera, esta es una oportunidad para acercarte a Dios porque Dios lo arregla todo. Dios quiere que esas sequedades de verano vuelvan a florecer. Que ese deseo que hay en tu interior vuelva a arder por el Señor. Como dice la Biblia, que el Señor vuelva a convertirte en ministros de fuego. Gente que ame al Señor, que le sirva. Gente que tenga el deseo de servirle por encima de cualquier situación. Da igual en qué situación estás ahora, escúchame. Si hay alguien que necesita escuchar esto, escucha. Da igual en qué situación te encuentres. No es importante el motivo por el cual hoy estás seco espiritualmente. Si te acercas a Dios, Dios lo arregla todo. Absolutamente todo. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a interceder. Seguramente Dios, y no tengo miedo a equivocarme porque así es como obra Dios en su palabra y como sigue trabajando con cada uno de nosotros. Dios te ha llevado seguramente en este último tiempo por algunos valles de huesos secos y has visto la necesidad de personas. ¿Has visto el sufrimiento de algunas personas, de algunas familias? ¿Has visto el vacío que sienten algunas personas? Y Dios te ha llevado a ese lugar para que intercedas, para que te pongas en la brecha y te pongas a clamar por esas personas. Dios te ha llevado porque su misericordia está buscando de dónde agarrarse para bendecir, para sanar, para devolver ese frescor a esa persona. Y ha puesto sus ojos en ti, te ha llevado y ha permitido que veas ese valle de los huesos secos, no para que veas cómo está la situación, sino para que intercedas. Así que si es ese caso, me gustaría que comiences a orar, a interceder por esa persona que Dios trae ahora a tu corazón. Quizá incluso por tu propia familia, quizá por ti mismo, no lo sé, comienza a interceder. Ponte en la brecha sobre las personas que Dios te ha llevado en este tiempo. Esas personas que tú puedes decir están secos espiritualmente. No es la sombra de lo que era ni siquiera. Este hombre de Dios, esta mujer de Dios está seca. Veo cómo se ha secado. Veo cómo su espíritu no es lo que era. Tengo que interceder. Tengo que clamar por este hombre, por esta mujer, por este joven. Si es el caso, ora en esta tarde, ora, intercede. Dios está buscando a ese hombre, a esa mujer que hoy con fe clame. Que hoy con fe interceda por alguien. Dios está poniendo sus ojos sobre alguien para que clames, para que intercedas. Ora por alguien, intercede por alguien delante del Señor. Sé como Moisés en esta tarde que te pones entre Dios y el pueblo, entre Dios y esa persona para interceder. Sé ese Abraham que te pones en medio de Dios para decirle, para, Señor, no hagas esto, Señor, yo quiero orar por Lot, yo quiero orar por su familia. La justa ira de Dios quiere descender sobre alguien, pero su misericordia te está buscando, te está clamando, te está diciendo, ora, clama, intercede. Intercede, iglesia. Pero si tú te has tomado este mensaje, esta predicación por el otro lado, te sientes más identificado con los huesos secos más que con Ezequiel, tengo una buena noticia para ti, estás en el mejor lugar, porque Dios lo arregla todo. Dios lo arregla todo. Y esa desesperación que hay en tu interior, ese vacío que hay en tu interior,
Dios lo quiere arreglar. Y Dios ha enviado a algún Ezequiel en esta tarde para decirte: escucha, hueso seco, la palabra del Señor. Escucha esta palabra que va a traer vida, que te va a hacer renacer, la palabra de Dios. Su palabra te va a hacer renacer. Ese deseo, ese fervor que hay dentro de ti va a volver a incendiarse por Dios. Esas ganas de servirle, esas ganas por adorarle, esas ganas por orar, ese hambre, esa sed, esa desesperación por su palabra. Si tú quieres, estás a una oración de tenerlo, porque Dios lo arregla todo. No te preocupes en qué estado estás ahora. No te preocupes, eso no es importante. Ya el Señor tratará contigo en lo individual como con aquella mujer. Tranquila, yo no te condeno, solamente te pido que no peques más. No te preocupes, que ya el Señor, que es un Dios individual, va a tratar contigo en la intimidad. Pero esta tarde quiere que te acerques a Él. Huesos secos espirituales, escucha la palabra del Señor. Y mientras escuchas esta palabra, Dios va a enviar carne a esos huesos, tendones, y soplará espíritu de vida sobre ti. Escucha, huesos secos, la palabra del Señor. Y si quieres ese fuego de Dios en tu interior nuevamente, si hoy te quieres acercar al Señor, ya sea por primera vez para recibirle en tu corazón, o sea que quieres retomar una vida con Dios, mientras que la iglesia está orando, mientras que la iglesia está intercediendo, te invito aquí a que pases un momento aquí delante. Quiero orar por ti. Si quieres acercarte a Dios.